Días después el banco solicita la presencia de Ilia pues sus cajas fuertes ya no son suficientes para resguardar toda su fortuna. Ella intenta saber a cuánto asciende pero la señorita que la atiende asombrada le dice que solo le puede dar un aproximado porque constantemente se actualiza y le da una cantidad exorbitante. Saliendo del banco invita a sus guardias a comer postres y mientras toman el té piensa en que podría invertir. Observa en el diario que salió una nueva colección de ropa y escucha como una mujer la llama. Era la hermana de Reart, quien de una forma altanera le dijo a Ilia que estaba de compras y le ordenó que la siguiera. Muy molesta por el tono se dio cuenta que aún no sabía de la situación y seguía escuchando cómo le hablaba groseramente para que se apurara. Le dijo a sus guardias que le esperaran y llegaron a una tienda muy lujosa en donde solo vendían cosas para niños. Cuando entraron las vendedoras pusieron mala cara pues recordaron que la última vez que la hermana de Reart estuvo ahí hizo mucho desastre. Sacaba las cosas de las cajas y no las compraba e intentaba aplicar descuentos por su propia cuenta. Sin embargo, de inmediato anunció que compraría todo lo que había visto la última vez y las vendedoras se pusieron complacientes con ella. Cuando le llevaron todo decidió que una carriola no era lo suficientemente buena y exigió una más cara, pero el color no fue de su agrado y quiso abrir una caja para ver cómo se veía en otro. A lo que una vendedora le recordó que si lo abría iba a tener que comprarla forzosamente y ella muy engreída dijo que la pagaría. Le hicieron la cuenta y el total era de 10.572.000 monedas de oro. Volteó a ver a Ilia y le dijo que pagara, la cual se acercó a la caja y dijo que solo lo haría por un juguete para su perro. Cuando le pide explicaciones escucha que cada una debe pagar por sus cosas. Asombrada piensa que siempre había sonreído y pagaba sin decir nada. Intentando salirse con la suya le recuerda que pronto serán familia y que no es tanto dinero lo que tiene que pagar. Ilia le responde que efectivamente para ella no es tanto dinero pero que no tiene la intención de volverse parte de su familia ni mucho menos ser una tonta cartera para los demás. La hermana de Reart le dice que no piensa entrar a su familia con esa actitud y que su hermano se enterará. Ilia, segura de sí misma, le dice que entiende que aún no se ha enterado pero que el compromiso está por romperse y se va. Cuando intenta seguirla una vendedora la detiene y le exige que pague al menos los artículos que sacó de las cajas pero como no tenía dinero dijo que pagaría después. Se armó un escándalo en la tienda haciendo que el resto de las clientas la señalaran de vulgar. Ilia pensó que después de todo lo que hizo ese patán de Reart no le había dicho a su familia de su rompimiento así que decidió tomar las cosas en sus manos para que todos supieran. Al día siguiente se encontró de nuevo en una cita con Kjartan y le preguntó por qué estaba leyendo un libro de arte. Él le dijo que recientemente había ganado interés. Ella comenta que su papá adquirió una galería y que debería ir si tenía tiempo y cambiando de tema le dice que ese día es para practicar el decir no y le da instrucciones. Cada que ella le pida algo él debe responder que no. Entonces con voz dulce y cara de tristeza le pregunta si le puede prestar algo de dinero a lo que él sin dudarlo saca su cartera y le pregunta cuánto necesita. Ilia le dice que no importa la cara dulce o triste que alguien le ponga no debe prestarles todo el dinero que pidan. Pero Kjartan le responde que no lo hace con todos. Que si ella le pide algo simplemente no puede negarse y que sin importar qué tan imposible sea él intentará cumplir todos sus deseos. Ilia se sintió muy emocionada pero recordó que era momento de practicar y le dijo que ahora sería él quien le pediría el favor y ella se negaría. Siguiendo sus instrucciones Kjartan comenzó a decirle que necesitaba un favor pero ella lo interrumpió y le dijo que estaba muy ocupada para prestar ayuda. Kjartan se deprimió y ella intentó explicarle que solo estaban practicando y que si alguien le pedía un favor y podía hacerlo estaba bien. Pero que si él se rehusaba y ellos insistían entonces debería poner una expresión intimidante y decirles que se apartaran de su vista. Le explica que hay muchos oportunistas o personas con malas intenciones así que no hay necesidad de ser siempre amables. Es importante que no le tengan miedo pero es más importante que él no salga lastimado. Y le dice seriamente, Kjartan, si se siente mal negarse a algo entonces es mejor que te conviertas en un hombre temible. Se queda pensativo por un momento y solo le responde que entiende y que trabajará en eso. Ilia le dice que se pondrán a practicar en ese momento, salen a caminar y se encuentran con un hombre que les pide un momento para hablar. Ella se da cuenta que es una persona que suele promover una religión extraña y como si fueran a la guerra le dice a Kjartan que es el momento de practicar. El extraño empieza a decir cosas sin parar y tomando valor él le dice que no está interesado pero el extraño con mucho más ímpetu insistió en lo que decía. Pero como si estuviera enfrentando al peor enemigo Kjartan respondió con fuerza que estaba muy ocupado y tenía que irse. Asustado el extraño se da cuenta que no debe insistir y fija su atención en Ilia pensando que es un blanco fácil. Kjartan lo detiene por el hombro y aunque intenta quejarse cuando voltea se queda paralizado al ver la expresión del duque quien le dice «Piérdete» y sale corriendo como si hubiera visto al diablo. Ya solos Kjartan
Blanc le pregunta a Ilia cómo lo hizo y si se quedó por debajo de sus expectativas, pero ella lo felicita diciéndole que estuvo excelente. Él se sintió tan feliz que puso una sonrisa hermosa en su rostro. Ilia, dándose cuenta de que no importaba que tanto practicaran, él nunca había podido poner esa expresión, así que le preguntó qué estaba pensando. Carlton pensó en lo hermosa que se veía ella mientras lo elogiaba y no quiso decirle, así que le inventó que se acordó de un cachorro que tenía de niño. Así que ella le dijo que de ahora en adelante cada que se sintiera nervioso pensara en él, y cuando ella le dijera la palabra cachorro tenía que imaginarse en el campo corriendo con él. Carlton se sintió avergonzado por mentir, pero pensó que si eso hacía feliz a Ilia entonces estaba bien. Ella le dijo que el siguiente paso era practicar algunas palabras dulces, para lo cual tenían a un excelente maestro, su guardia francés. En la mansión de los Tercian, Reart intentaba calmarse después de haber destrozado su cuarto. Recordaba llegar a su hermana quejándose del comportamiento de Ilia y preguntando si era verdad que romperían el compromiso. Un sirviente le informó que su padre quería verlo y con pánico fue a encontrarlo. Al entrar a la oficina fue recibido por periódicos que hablaban de sus infidelidades y su situación con Ilia golpeando su rostro. Su padre le exigió que le explicara qué pasaba, pero él le restó importancia diciendo que solo era una pequeña discusión y que ella estaba molesta. Recibió palabras de menosprecio por ni siquiera ser capaz de manejar el corazón de una mujer y desesperado cayó de rodillas suplicando ayuda. Calmándose, su padre le preguntó si el resto de los Blanc sabían lo que estaba pasando y decidió hablar con Hailey. En la mansión de los Evantheon, el asistente del duque, muy emocionado, recordaba cómo había rechazado al extraño en la calle y decía que todo era gracias a la señorita Blanc. Carlton abrió la caja de chocolates que Ilia le había regalado y con tristeza en su corazón recordó que de pequeño le llevó una caja con postres a su mamá con la esperanza de complacerla. Lo único que siempre estaba en su mente era conseguir el amor de su madre y se preguntaba si siendo un buen niño lo lograría, pero lo único que recibió a cambio fue desprecio. Ya no podía recordar desde cuando su mamá lo veía con esos ojos, pero pensó que si él había hecho algo malo entonces trabajaría duro para solucionarlo. Le escribía cartas y regalaba flores, pero en una ocasión que entró en su cuarto pudo ver todos sus regalos en el bote de basura y se dio cuenta con dolor de que solo fallaba una y otra vez y siempre se sintió pequeño. Pero entonces Ilia dijo esas palabras: Carlton, no hay necesidad de ser siempre amables. Es importante que las personas no te tengan miedo, pero es más importante que tú no salgas lastimado. Ella lo había ayudado a dejar de sentirse pequeño, así que tomó valor y se dirigió a la habitación de su madre. La duquesa se encontraba leyendo la noticia en el periódico sobre la señorita Blanc y se alteró cuando escuchó que Carlton tocaba su puerta solicitando un momento para hablar. Le ordenó que simplemente dijera lo que necesitaba. Carlton, luchando contra sus nervios, le dijo que había un asunto. Su madre abrió la puerta y con molestia le preguntó qué asunto. Él le dijo que tenía una nueva pareja. Con furia le respondió que no se atreviera, pero él continuó hablando y le dijo que se trataba de la señorita Ilia Blanc. La duquesa se quedó callada pensando que los Blanc eran la familia con más poder y dinero en el imperio y que los de Lota no podían competir contra ellos. Con una voz fría y llena de desprecio le dijo a Carlton que al fin hacía algo útil y que la invitara a visitarlos pronto. Ilia leyó la carta escrita de forma tan educada que le enviaba el joven duque invitándola a la residencia de los Evantheon ya que sus padres deseaban conocerla. Mientras decía con valor que era su turno, una sirvienta le comentó que la señorita de Lota estaba solicitando verla. En su carruaje Stella se sentía furiosa y ofendida por el tiempo que la hacían esperar sin avisar que estaba ahí y exigió que le permitieran pasar. Una de las guardias le dijo que ya habían solicitado permiso y que estaban en espera de la señal, a lo que ella no entendió, pero se vio una luz en el cielo y la misma guardia les dio el paso. Mientras avanzaban, Stella comentaba que la mansión Blanc no era tan grandiosa como los rumores decían e incluso su jardín era mucho más bello. Sin embargo, una hora después le decía a su dama de compañía que al fin había llegado a la mansión principal y que al parecer estaban observando el verdadero jardín. Muy enojada voltea a ver un invernadero de cristal y le ordena a su acompañante que no la siga. Empieza a observar todo y con tristeza reconoce que este jardín es mucho más bello que el de ella. Se propone superar a los Blanc y para eso necesita ver cada detalle. Observa que hay una hermosa flor con pétalos del color de sus ojos que desprendía una hermosa esencia. Encantada se da cuenta que el aroma es mejor que el perfume que usa y decide robarse una para llenar su jardín con ellas. Cuando sale se da cuenta de que está sola y no sabe por dónde ir y es solo después de mucho tiempo cuando se topa con un sirviente y la lleva con Ilia.
Poniéndose serias discuten de la razón de la visita. Estela comenta sobre los rumores que circulan de su reciente cercanía con el joven duque y que él mismo lo confirmó tachando a Ilia de sinvergüenza. Reclama que en el último banquete aseguró que no tenían ninguna relación y que los Bland tienen como hobby robar las cosas de otros. Además le recuerda que ella tiene a su propio prometido. Ilia con mucha calma le responde que el compromiso se rompió e incluso está en todos los periódicos. Estela de manera muy venenosa le comenta que después de todo lo que juraba resulta que su amor era insignificante, que incluso se fija en alguien que conoció casualmente. Y mostrándose posesiva le exige que no coquetee con su hombre. Ilia, ya bastante molesta, le pregunta que si entonces realmente ama al joven duque. Pero la expresión de Estela cambia y se muestra indiferente cuando responde, ¿y eso qué importa? De todas maneras es un compromiso arreglado. Nos trasladan a un flashback que está teniendo Estela. Es la única y preciosa hija de los de Lota y no existe a alguien a quien pueda envidiar. Pero antes siempre había gente hablando a su alrededor de manera malintencionada diciendo que por más cosas valiosas que se pusiera lucían baratas en ella, no le llegaría ni a los pies a la señorita Bland ni en estilo, apariencia o etiqueta. Siempre las comparaban porque tenían la misma edad, estatus social y económico y no les importaba el dolor que sentía. Pero hace un año en un baile del Palacio Imperial, cuando fue anunciada, pudo sentir como todos habían quedado asombrados por su nueva apariencia. Hablaban de su gran cambio lleno de elegancia y estilo. Todas las mujeres querían acercarse a ella y se volvió popular con las damas jóvenes e incluso las más arrogantes que antes la habían criticado quedaron asombradas. La manera en que todos le prestaban atención la hizo sentir como la protagonista de una novela romántica, pero en ese momento fue anunciada la entrada de Ilia con Reart. Como siempre dejó de ser el centro de atención y todos empezaron a hablar del compromiso entre ellos. Decían que él le había salvado la vida y se enamoraron a primera vista. Exclamaban que era un amor destinado y eran como los protagonistas de una novela de amor. Estela sintió que nuevamente le quitaban algo que quería para ella y necesitaba ser mejor y estar más arriba que Ilia. Fue cuando escuchó los rumores sobre el joven duque Banteon y supo que había encontrado la manera. Regresando al presente, con arrogancia se enfrenta a Ilia y le dice que ella se convertirá en duquesa y tiene el apoyo de los duques Banteon, por lo que presentará una queja para que se tomen medidas estrictas. Se siente victoriosa cuando Ilia responde que entiende, pero entonces escucha sus palabras atacándola como si fueran dagas. Entiendo el hecho de que tratas a Cartan terriblemente solo para poder satisfacer tus propios deseos. Alterada intenta responder, pero Ilia continúa hablando. Dices que cuentas con el apoyo de los duques, pero recibí una invitación para conocerlos, por lo tanto eres tú quien codicia lo que pertenece a otros. Estela grita e inmediatamente entran varios sirvientes a la habitación. Ilia le recuerda el robo del diseño del carruaje diciendo que no puede perdonarla por eso y avisa a sus guardias que la invitada se retira. Anocheciendo en el edificio de administración del imperio, Hailey se encontraba lleno de trabajo y una apenada mujer le entregaba más diciendo que por órdenes del marqués Tercián debería estar terminado para mañana. Él sabía la razón por la cual estaba siendo tratado así. Había sido llamado a la oficina del marqués y éste le dijo que su hermana tenía un problema con su hijo, por cual le ordenaba que se hiciera cargo y hablara con ella. Entendió que Reart era digno hijo del marqués y que estaba a punto de matarlo por exceso de trabajo. Con una expresión de hielo y sacando unos documentos escondidos, pensó que no podía abandonar su puesto. No los dejaría ir tan fácil y soltaría la bomba en el momento correcto. Cambiando su expresión a una de amor y preocupación, le dijo a la fotografía de su pequeña hermana que debía alimentarse bien porque había perdido mucho peso por culpa de Reart. El día en que Ilia conocería a los padres de Cartan había llegado y por ser la primera vez que los vería decidió que vestirse de manera sencilla era mejor. Le pedí a su sirvienta que avisara a sus padres que regresaría antes de la cena y preguntó por su hermano. Fue informada que tenía días llegando muy noche del trabajo y se iba muy temprano. Pensó que era muy extraño pues él siempre salía a tiempo de su trabajo y decidió que lo visitaría. Un ansioso Cartan le esperaba en la entrada y ella con mucha alegría le agradeció la invitación y lo sorprendió con un hermoso ramo. Él comentó que era la primera vez que recibía flores y ella se alegró diciendo que era su primera vez regalándolas a un hombre. La invitó a entrar y se disculpó por no decirle que su padre estaba fuera por asuntos urgentes y que solo conocería a su mamá. Y aunque ella lo tranquilizó, pudo darse cuenta de que él se sentía más nervioso que cuando la visitó para conocer a su familia. Pero la confianza abandonó el cuerpo de Ilia cuando Cartan le avisó que habían llegado.
Ella pensó que tal vez le habían pedido que fuera para reclamarle por seducir a su hijo. Pensó que sería golpeada en la cara con dinero para que se apartara de él y que tal vez debería decir que tenía mucho dinero. Pero Cartan, sin entender por qué ponía esa cara, anunció que habían llegado y una duquesa muy gentil les dio la bienvenida. Tomando las manos de Ilia, le preguntó si había tenido un viaje tranquilo y pidió disculpas por no haber enviado un carruaje para que la trajera. Extrañada por la situación, le respondió que todo estaba bien y que no era necesario que se disculpara. Pensó que tal vez actuaba amable solo porque Cartan estaba ahí, pero decidió presentarse y le dijo que estaba encantada de conocerla. La duquesa observa con ambición el collar de Ilia y la invitó a sentarse, pero Cartan permaneció de pie detrás del sillón y sudando. Viendo la confusión de Ilia y tratando de disimular su enojo, le ordenó a Cartan que se sentara. Él respondió como un soldado ante un general y obedeció. Dándose cuenta de que Cartan estaba actuando muy diferente a como era usualmente, Ilia trató de calmar el ambiente y le entregó un regalo a la mamá. Le comentó que era un vino de más de 100 años producido por su familia y que originalmente estaba destinado a la familia imperial, pero quiso dárselo a alguien más importante. La duquesa abrió la caja y, tratando de no mostrar más su ambición, le agradeció por el hermoso regalo. Le comentó que había escuchado que estaban saliendo, pidiendo que le comentara cómo se conocieron. Ilia sabía que los duques tenían que ser convencidos de que la relación era real y que no dejarían ir el compromiso con la familia de Lota tan fácil. Necesitaba demostrar que era una buena oponente, pero su compromiso dificultaba las cosas. Pero para su sorpresa, Cartan la tomó de la mano, en silencio le agradeció el apoyo y con confianza le contó a la duquesa que había sido amor a primera vista. La duquesa trató de disimular la expresión de asco al ver sus manos unidas. Se recompuso diciendo que las pláticas con la familia de Lota sobre un compromiso se habían estado llevando a cabo, pero las detuvo porque algo la molestaba. Ilia sintió curiosidad por saber la razón de haber elegido a Estela, siendo que los Evantheon podían elegir a cualquiera de las mejores familias. Pero la duquesa siguió diciendo que se sentía feliz de haber seguido su instinto y romper con la familia de Lota, pero ahora estaba interesada en saber cuándo llevarían a cabo el anuncio de su compromiso. Ilia sabía que estaban en apuros. ¿Cómo podrían realizar un anuncio si tenían el acuerdo de romper en un año? Cartan, intentando protegerla, venció con mucha dificultad su miedo y habló con esfuerzo diciendo que le sería difícil acordar una fecha pronto. Toda la atención de Ilia estaba en él y no se dio cuenta de la cara de odio de la duquesa. Cartan, con la cara agachada y lleno de estrés, continuó diciendo que Ilia aún tenía que romper formalmente su compromiso con Reart. Ella se disculpó y explicó que ya había sido informada la intención de romper dicho compromiso, pero que al parecer los Tercián no estaban dispuestos a ceder. Controlándose, la duquesa fingió empatía y deseó que los asuntos se solucionaran pronto porque realmente le agradaba mucho la señorita Blanc. Pero Ilia sintió que algo iba mal, estaban intentando pasar de un compromiso a otro muy rápido. Lo peor de todo era que desde que llegaron la duquesa no le había dirigido una sola mirada a Cartan. Es como si la opinión de su propio hijo no importara y estuviera intentando venderlo antes de que el valor de la mercancía se devaluara. Parecía que era un negocio, pero Ilia tenía mucha fortuna en ese aspecto, así que actuó. Le dijo que el anuncio se haría en cuanto pudiera romper su compromiso, ya que quería cumplir con todos los deseos de la duquesa. La mamá de Cartan se mostró complacida y se despidió diciendo que tenía una agenda que cumplir, mientras que discretamente lanzaba a su hijo una mirada de odio. Cartan se había quedado serio y, sintiendo el calor de los rayos en su mano, notó la ansiedad de Ilia y le preguntó qué pasaba. Ella le respondió que no sabía que tendrían que hablar del compromiso y que se vio obligada a decir que harían el anuncio, pero que se le ocurriría algún pretexto válido para cancelarlo. Le preguntó su opinión, pero él respondió que le mostraría la mansión, y cuando estaban en el recorrido le dijo que comparada con la mansión Blanc no había mucho que mostrar. Ilia le dijo que pensaba lo contrario y notó cómo los sirvientes huían cuando los veían. Una pintura de la familia Evantheon le llamó la atención. Cartan le explicó que él la había pintado mientras estaba en el campo de batalla. Ella recordó que los rumores decían que Cartan había hecho a un lado a su hermano para tomar el ducado, pero ahora que lo conocía y viendo esa pintura donde se reflejaban todos sus buenos sentimientos, era imposible creerlos. Se preguntó si lo habían obligado a convertirse en el sucesor. Ya sabía que no tenía una buena relación con su familia, pero ahora había descubierto que las cosas eran complicadas. Él había sido marginado. Le pidió que la llevara a un lugar para sentarse y hablar. Llegaron a su cuarto y con nerviosismo le explicó que en la puerta cerrada estaba su cama y ese espacio lo usaba como oficina, mientras que en la otra puerta estaba el almacén. Ilia no podía creer que pusieran el almacén en el cuarto del sucesor. Le preguntó si de niño había sido problemático. Su intención era saber si esa era la razón de que los duques lo trataran así.
Cartan con mucha tristeza le relató que toda su niñez la pasó encerrado en su cuarto estudiando, solo salía para comer. Si hacía excavaciones en el jardín o dejaba algo fuera de su lugar era fuertemente castigado. Ella alterada le dijo que eso no era nada y le relató todas las travesuras que ella hacía. Como tirar todos sus juguetes al agua, destrozar la cocina diciendo que quería cocinar e incluso en una ocasión su padre se desmayó porque dibujó en una de sus pinturas. Así que era evidente que Cartan era un ángel pero no sabía por qué sus papás eran así. Él sintió la desesperanza en su corazón mientras le respondía que era porque es un inútil. Ilia saltó de su asiento y le dijo que eso no era verdad, que si él era un inútil entonces el resto del mundo era una basura. Le dijo con vehemencia que en ningún lugar podría existir un ser humano tan bueno como él, pero con mucha angustia y desesperación Cartan giró su rostro para que ella no lo pudiera ver mientras le respondía que solo ella pensaba eso.